¿Y si Moisés nunca partió el mar porque nunca existió? Durante siglos fue el héroe de la liberación, el profeta del fuego divino, el que enfrentó a faraones con solo su fe. Pero hoy, la historia lo pone en duda. ¿Qué hay detrás del mito? ¿Fue Moisés un líder real o una invención poderosa para unir a un pueblo? ¿Existió realmente el hombre que partió el mar en dos? Esta es la pregunta que ha obsesionado a historiadores, arqueólogos y creyentes durante siglos. Imagina por un momento que estás parado frente al Mar Rojo, con el viento del desierto acariciando tu rostro, mientras contemplas las aguas que supuestamente se abrieron como cortinas para permitir el paso de 600.000 hebreos hacia la libertad. ¿Puedes sentir la arena bajo tus pies? ¿Escuchas el eco de los gritos de un pueblo que huye de la esclavitud? Esta es la historia de Moisés, pero también es mucho más que eso. Es la búsqueda de la verdad detrás de uno de los relatos más poderosos jamás contados. En las calles del Cairo, un guía turístico egipcio te dirá con una sonrisa que no hay registros de ningún éxodo masivo en los archivos de sus antepasados. En Jerusalén, un rabino te explicará con lágrimas en los ojos por qué la historia de Moisés es el fundamento mismo de la identidad judía. En Roma, un sacerdote católico te hablará de cómo las enseñanzas de Moisés prepararon el camino para Cristo. Y en la Meca, un imam te recitará los 137 versículos del Corán que mencionan a Musa, como lo llaman en árabe. 4 perspectivas diferentes, 4 verdades distintas, pero todas giran alrededor de la misma figura enigmática. Un hombre que pudo haber vivido hace más de 3.000 años. Pero ¿quién fue realmente Moisés? Los números son abrumadores. Más de 3.800 millones de personas en el mundo conocen su nombre. Judíos, cristianos y musulmanes lo veneran como profeta, legislador y libertador. Su historia ha inspirado desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos hasta el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King Jr. Los 10 mandamientos, que según la tradición recibió en el monte Sinaí, siguen siendo la base moral de la civilización occidental. Sin embargo, y aquí está la paradoja fascinante, no existe ni una sola evidencia arqueológica que pruebe de manera concluyente que este hombre extraordinario haya existido. La ciencia moderna nos ha dado herramientas increíbles para desentrañar el pasado. Podemos fechar huesos de hace millones de años, reconstruir ciudades enterradas bajo el desierto y leer textos escritos en tablillas de arcilla cuando la humanidad apenas comenzaba a escribir. Pero cuando se trata de Moisés, nos encontramos con un silencio inquietante. Los archivos egipcios, meticulosamente conservados, no mencionan ningún éxodo. Las excavaciones en el desierto del Sinaí no han revelado rastros de 600.000 personas vagando durante 40 años. Es como si uno de los eventos más importantes de la historia humana hubiera ocurrido sin dejar huella alguna. Este es el enigma que exploraremos juntos. ¿Fue Moisés un personaje histórico real cuyas hazañas fueron magnificadas por la tradición oral? ¿O es una creación literaria genial que logró capturar verdades universales sobre la libertad, la justicia y la relación entre lo humano y lo divino? La respuesta, como descubriremos, no es simple. Porque en el mundo de la historia antigua, la línea entre el mito y la realidad a menudo se difumina. Y a veces, las verdades más profundas se encuentran no en los hechos, sino en el poder transformador de las historias que nos contamos. Prepárate para un viaje que te llevará desde los palacios dorados del antiguo Egipto hasta los laboratorios de arqueología más modernos, en busca de la verdad sobre el hombre que pudo haber cambiado el mundo. Era una noche como cualquier otra en el antiguo Egipto, pero el faraón no podía dormir. En sus sueños veía una pesadilla recurrente, un bebé hebreo que crecía hasta convertirse en el destructor de su reino.
Por eso había dado la orden más cruel que un gobernante puede dar: matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Pero en una humilde casa de esclavos, una madre llamada Jocabed miraba a su bebé de 3 meses y tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. No podía seguir ocultándolo. Con lágrimas en los ojos, tejió una canasta de juncos, la impermeabilizó con brea y colocó dentro a su hijo, confiándolo a las aguas del Nilo. Este bebé se llamaba Moisés y su historia estaba apenas comenzando. Puedes imaginar la escena. La princesa egipcia, hija del mismo faraón que había ordenado la matanza, se bañaba en el río cuando escuchó el llanto de un niño. Al abrir la canasta, sus ojos se encontraron con los de un bebé que la miraba sin miedo. En ese momento, sin saberlo, estaba salvando a quien se convertiría en el liberador de su pueblo. La ironía es exquisita. El enemigo más grande del faraón sería criado en su propio palacio, educado como un príncipe egipcio, conocedor de todos los secretos del poder. Esta es la primera gran paradoja de la historia de Moisés. El libertador de los esclavos fue criado como un noble. Los años pasaron y Moisés creció en el lujo del palacio real. Tenía acceso a la mejor educación de la época, conocía los jeroglíficos, dominaba las artes de la guerra y la diplomacia. Pero un día, cuando ya era adulto, salió a ver cómo vivía su pueblo y presenció algo que cambiaría su vida para siempre: un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La injusticia despertó algo profundo en su interior. En un momento de ira, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Pero los secretos no duran mucho en palacio, y cuando el faraón se enteró, Moisés tuvo que huir al desierto para salvar su vida. El príncipe se había convertido en fugitivo. En el desierto de Madián, Moisés experimentó la vida de un hombre común. Se casó con Séfora, hija de un sacerdote llamado Jetro, y se convirtió en pastor de ovejas. Durante 40 años vivió esta vida sencilla, lejos del poder y la gloria. Pero el destino tenía otros planes para él. Un día, mientras pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, vio algo extraordinario: un arbusto que ardía sin consumirse. Cuando se acercó para investigar, escuchó una voz que le hablaba desde el fuego: «Moisés, Moisés, no te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». En ese momento, el pastor se convirtió en profeta y recibió la misión más importante de su vida: liberar a su pueblo de la esclavitud. Lo que siguió fue una confrontación épica entre Moisés y el faraón de Egipto. Armado solo con un bastón y la palabra de Dios, Moisés regresó a la corte donde había crecido y exigió: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se rió. ¿Cómo podía un pastor desafiar al hombre más poderoso de la tierra? Pero pronto dejó de reírse. Las 10 plagas que siguieron, el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la pestilencia, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios, fueron una demostración de poder que quebró la resistencia del faraón. En la noche de la última plaga, después de que muriera su propio hijo, el faraón no solo permitió que los hebreos se fueran, sino que les rogó que lo hicieran. Así comenzó el éxodo más famoso de la historia. 600.000 hebreos, junto con sus familias, abandonaron Egipto en una sola noche, llevando consigo los tesoros que los egipcios les habían dado para que se fueran rápidamente. 3 días después de salir de Egipto, los hebreos se encontraron atrapados. Frente a ellos se extendía el Mar Rojo, una barrera de agua aparentemente infranqueable. Detrás de ellos, el ruido ensordecedor de los carros de guerra egipcios se hacía cada vez más fuerte. El faraón había cambiado de opinión.
¿Cómo había podido dejar escapar a toda su fuerza laboral? Ahora venía con su ejército más poderoso para traer de vuelta a los esclavos. El pueblo hebreo estaba aterrorizado. Algunos le gritaban a Moisés: «No había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto». Era un momento de desesperación absoluta, pero también el escenario perfecto para el milagro más famoso de todos los tiempos. Moisés extendió su bastón sobre las aguas, y según el relato bíblico, ocurrió algo que desafía todas las leyes de la física. El mar se dividió. Las aguas se alzaron como murallas a ambos lados, dejando un sendero de tierra seca por el medio. Imagínate la escena: 600.000 personas, con sus hijos, ancianos, ganado y pertenencias, caminando entre dos paredes de agua que se mantenían en su lugar por un poder sobrenatural. El suelo bajo sus pies estaba seco, pero podían ver peces nadando en las paredes líquidas a ambos lados. Algunos niños trataban de tocar el agua, pero sus padres los jalaban hacia adelante. No había tiempo que perder. Toda la noche caminaron, y al amanecer, el último hebreo había cruzado al otro lado. Los egipcios, al ver el camino abierto, no dudaron en seguirlos. Sus carros de guerra entraron confiadamente entre las murallas de agua. Pero cuando el último hebreo pisó tierra firme al otro lado, Moisés volvió a extender su bastón. Las aguas regresaron con fuerza devastadora, ahogando a todo el ejército egipcio. Los carros, los caballos, los soldados, todo desapareció bajo las olas. En cuestión de minutos, el ejército más poderoso del mundo había sido destruido por las mismas aguas que habían permitido la libertad de los hebreos. Fue una victoria tan completa que María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y dirigió a las mujeres en un canto de victoria que todavía se recuerda hoy. Cantad al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero la libertad recién conquistada pronto se convirtió en una nueva prueba. El desierto del Sinaí no era precisamente un paraíso. Durante el día, el sol abrasador hacía que la arena quemara los pies. Durante la noche, el frío era tan intenso que las familias se acurrucaban juntas para no morir congeladas. El agua escaseaba, la comida se acababa y el pueblo comenzó a quejarse. «Al menos en Egipto comíamos carne y pan», murmuraban. «Nos trajiste aquí para morir de hambre». Moisés se encontró liderando no solo una migración masiva, sino también manejando la psicología de un pueblo que había sido esclavo durante 400 años y que no sabía cómo ser libre. Fue entonces cuando ocurrieron los milagros de la supervivencia. Cuando la gente tenía sed, Moisés golpeaba una roca con su bastón y brotaba agua fresca. Cuando tenían hambre, cada mañana encontraban en el suelo una sustancia blanca y dulce que llamaron maná, que significa «¿Qué es esto?». Esta misteriosa comida aparecía todos los días excepto el sábado y tenía la peculiaridad de que se echaba a perder si trataban de guardarla para el día siguiente, excepto el viernes, cuando duraba hasta el sábado. También aparecían bandadas de codornices que volaban tan bajo que podían cazarlas fácilmente. Durante 40 años, según la Biblia, 600.000 personas vivieron en el desierto alimentándose únicamente de estos milagros diarios. Era como si Dios mismo se hubiera convertido en su proveedor personal, enseñándoles día a día a confiar en su cuidado. 3 meses después de salir de Egipto, los hebreos llegaron al pie de una montaña que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y lo divino. El monte Sinaí se alzaba ante ellos como una mole rocosa imponente, pero había algo diferente en este lugar. Desde que llegaron, extraños fenómenos comenzaron a manifestarse. Relámpagos que no cesaban, truenos que retumbaban constantemente y una nube espesa que cubría la cima de la montaña. El pueblo acampó en el valle, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado.
Había una sensación palpable de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Moisés, después de consultar con Dios, le dijo al pueblo que se preparara durante 3 días, que se lavara, que purificara sus vestimentas. Algo grande venía. Al tercer día, el monte Sinaí se cubrió completamente de humo, como el humo de un horno, dice la Biblia. La montaña entera temblaba violentamente y el sonido de una trompeta se hacía cada vez más fuerte. Era tan aterrador que todo el pueblo temblaba en el campamento. Entonces Dios llamó a Moisés a subir a la cima de la montaña, solo. Imagínate el terror y la emoción que debía sentir. Estaba a punto de encontrarse cara a cara con el Creador del universo. La subida debió haber sido agotadora, no solo físicamente, sino emocionalmente. Con cada paso se alejaba más del mundo conocido y se acercaba a lo incomprensible. En la cima del monte, Moisés vivió una experiencia que ningún otro ser humano había experimentado antes. Dios le entregó las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. No eran simples sugerencias o consejos filosóficos, sino mandamientos absolutos que establecerían las bases morales de la civilización humana. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. 10 mandamientos que parecen simples, pero que revolucionaron la ética humana para siempre. Pero mientras Moisés recibía estos mandamientos divinos, abajo en el campamento estaba ocurriendo algo que pondría a prueba su fe hasta el límite. El pueblo, al ver que Moisés no regresaba, había estado 40 días en la montaña, comenzó a impacientarse. Le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya acontecido». Aarón, cediendo a la presión, pidió que le dieran sus joyas de oro, las fundió y creó un becerro de oro. El pueblo comenzó a adorar esta imagen diciendo: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto». Organizaron una gran fiesta con música, danza y desenfreno. Era la ironía suprema. Mientras Dios entregaba el mandamiento «No te harás imagen», el pueblo estaba adorando una imagen dorada. Cuando Moisés bajó de la montaña y vio lo que estaba ocurriendo, su ira fue tan grande que arrojó al suelo las tablas de la ley, rompiéndolas en 1000 pedazos. Tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta convertirlo en polvo, lo esparció sobre el agua y obligó a los israelitas a beberlo. Luego se paró en la entrada del campamento y gritó: «¿Quién está por el Señor? ¡Venga a mí!». Los levitas respondieron a su llamado y, por orden de Moisés, mataron a aproximadamente 3000 personas que habían participado en la idolatría. Fue un día terrible, pero también un punto de inflexión. El pueblo aprendió que la libertad viene con responsabilidad y que los mandamientos divinos no son negociables. Moisés tuvo que subir nuevamente a la montaña para recibir otras tablas de la ley, y esta vez el pueblo esperó con reverencia y temor su regreso. El desierto del Sinaí se convirtió en la universidad más singular de la historia humana. Durante 40 años, toda una generación de hebreos recibió una educación que no tenía precedentes: aprender a ser libres. Suena simple, pero no lo era. Imagínate a 600.000 personas que durante 400 años habían vivido como esclavos, donde cada decisión era tomada por otros, donde no tenían que pensar en el futuro porque otros planificaban por ellos. Ahora, de repente, tenían que organizarse como nación, tomar decisiones colectivas, resolver conflictos y, lo más difícil de todo, confiar en un Dios invisible en lugar de en amos visibles.
El desierto se convirtió en su aula y las lecciones a veces eran muy duras. La primera lección fue sobre la obediencia y la confianza. Cada día, cuando aparecía el maná, tenían instrucciones específicas. Recoger solo lo necesario para ese día, no guardar nada para mañana, excepto el viernes, y no salir a recoger en sábado. Parece fácil, pero muchos no podían resistir la tentación de guardar extra por si acaso. Los que lo hacían descubrían que el maná se llenaba de gusanos y hedía. Era una lección práctica sobre la providencia divina. Dios cuidaría de ellos día a día, pero tenían que aprender a confiar. También les enseñó sobre el descanso. El sábado no era solo un día libre, sino un recordatorio de que ellos eran más que trabajadores, eran hijos de Dios con derecho al descanso. La segunda lección fue sobre la justicia y la organización social. Moisés no podía resolver todos los problemas de 600,000 personas por sí solo. Su suegro Jetro le aconsejó: enseña al pueblo las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge de entre todo el pueblo varones capaces, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así nació el primer sistema judicial descentralizado de la historia. Los casos sencillos se resolvían en los niveles más bajos, y solo los casos más complejos llegaban a Moisés. Era democracia en acción, miles de años antes de que los griegos inventaran la palabra. La tercera lección fue sobre la adoración y la identidad nacional. Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, una tienda sagrada portátil que sería el centro de la vida religiosa del pueblo. No era solo un lugar de adoración, sino un símbolo de que Dios habitaba entre ellos. Cada material tenía significado. El oro representaba la divinidad, la plata la redención, el bronce el juicio. Los colores púrpura, escarlata y azul hablaban de realeza, sacrificio y cielo. El pueblo contribuyó voluntariamente con sus joyas, sus telas, sus habilidades. Por primera vez en siglos estaban construyendo algo que les pertenecía, algo que expresaba su identidad como pueblo de Dios. La cuarta lección fue la más dura, sobre las consecuencias y la responsabilidad generacional. Cuando finalmente llegaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías para reconocer el territorio. 10 regresaron con un informe aterrador. La tierra ciertamente fluye leche y miel, pero el pueblo que la habita es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Son gigantes, y nosotros éramos como langostas ante ellos. Solo 2 espías, Josué y Caleb, dijeron: si Dios está con nosotros, podremos conquistarla. Pero el pueblo creyó a los 10 pesimistas y se negó a entrar en la tierra. Esa noche lloraron y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Dios se enojó tanto que declaró: esta generación no verá la tierra que prometí a sus padres. Vagarán en el desierto hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán. Fue una sentencia dura pero justa. Si no tenían fe para reclamar su herencia, tendrían que esperar hasta que surgiera una generación que sí la tuviera. Durante los siguientes 38 años, toda una generación murió en el desierto. Moisés, que para entonces tenía más de 100 años, continuó guiándolos, enseñándoles y preparando a la nueva generación para el momento en que finalmente entrarían en la tierra prometida. Fue un periodo de preparación, refinamiento y crecimiento. Los que habían salido de Egipto como esclavos estaban muriendo, y los que permanecían habían nacido libres. Conocían solo la provisión de Dios, solo la ley de Dios, solo la promesa de Dios. Eran una nueva nación, forjada en el desierto, lista para reclamar su destino. Pero había un detalle doloroso: ni siquiera Moisés entraría en la tierra.
Por un momento de desobediencia, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado, él también había sido excluido de la promesa. Vería la tierra desde lejos, pero no la pisaría. Era el precio final del liderazgo. Había dado todo por su pueblo, incluso su propio sueño. El sol del desierto del Sinaí golpea implacablemente el rostro curtido del arqueólogo Dr. Benjamin Sass, mientras examina cuidadosamente fragmentos de cerámica con una lupa. Lleva más de 20 años excavando en esta región, buscando algún rastro, cualquier evidencia de que 600.000 personas vagaron por estos parajes durante 40 años. Su equipo ha encontrado restos de pequeños campamentos beduinos, herramientas de la Edad de Bronce, incluso inscripciones nabateas. Pero lo que no ha encontrado es lo que más busca: evidencia del evento más famoso que supuestamente ocurrió aquí. Es frustrante, admite mientras se limpia el sudor de la frente. No es que esperáramos encontrar una placa que dijera Moisés estuvo aquí, pero algo debería haber quedado. Esta es la realidad que enfrentan los arqueólogos modernos, la ausencia de evidencia donde esperaríamos encontrarla. Imagínate por un momento la logística de mover 600.000 personas por el desierto durante 40 años. No hablamos solo de hombres adultos, sino de familias completas, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Según los números bíblicos, serían aproximadamente 2 millones de personas en total. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la población actual de países como Estonia o Mauricio. Necesitarían agua, comida, refugio, lugares para enterrar a sus muertos, dejarían basura, herramientas rotas, restos de fogatas, huesos de animales. Un grupo de esa magnitud, moviéndose durante 4 décadas, debería haber dejado una huella arqueológica imposible de ignorar. Sin embargo, décadas de excavaciones sistemáticas en la península del Sinaí han producido un resultado desconcertante: silencio absoluto. La doctora Finkelstein, una de las arqueólogas más respetadas de Israel, explica el problema desde su oficina en Tel Aviv. Hemos excavado asentamientos de la Edad de Bronce que albergaban a unas pocas docenas de personas y encontramos abundante evidencia de su presencia: herramientas, cerámica, estructuras, basureros. Pero cuando buscamos evidencia de un grupo que sería 10.000 veces más grande, no encontramos nada. Esto no es solo extraño, es arqueológicamente imposible. El problema no es que los arqueólogos no hayan buscado lo suficiente. Se han realizado excavaciones extensas en más de 100 sitios diferentes en la península del Sinaí, muchos de ellos identificados por la tradición como lugares donde los israelitas acamparon. El resultado ha sido consistentemente el mismo: nada. Pero tal vez el problema no esté en el desierto, sino en Egipto mismo. Si los israelitas fueron esclavos en Egipto durante 400 años, y si el éxodo fue tan dramático como describe la Biblia, seguramente los meticulosos escribas egipcios lo habrían registrado. Los egipcios documentaban todo: las campañas militares, los proyectos de construcción, las ceremonias religiosas, incluso las quejas de los trabajadores. Tenemos papiros con listas de raciones diarias, registros de trabajadores extranjeros, correspondencia diplomática. Pero cuando buscamos cualquier mención de esclavos hebreos, de las 10 plagas, del éxodo o de la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo, nos encontramos con el mismo silencio arqueológico. Es como si uno de los eventos más catastróficos de la historia egipcia simplemente no hubiera ocurrido. Los escépticos señalan que esto no es solo una ausencia de evidencia, sino evidencia de ausencia. El arqueólogo Dr. Zeev Herzog de la Universidad de Tel Aviv lo plantea sin rodeos. Después de 70 años de excavaciones exhaustivas en la tierra de Israel, los arqueólogos han llegado a una conclusión impactante.
Los israelitas nunca estuvieron en Egipto, no vagaron por el desierto, no conquistaron la tierra en una campaña militar dirigida por Josué, y no les transmitieron la tierra a las 12 tribus de Israel. Tal vez sea hora de que el público conozca estos hechos. Son palabras duras, pero reflejan el consenso de muchos arqueólogos modernos. Sin embargo, otros investigadores advierten que debemos ser cuidadosos. La arqueología puede decirnos lo que no encuentra, pero no puede decirnos definitivamente lo que no ocurrió. Después de todo, menos del 1% de Egipto ha sido excavado, y el desierto puede ser muy eficiente borrando las huellas del pasado. En una biblioteca silenciosa de la Universidad de Oxford, el doctor James Hofmeyr examina un papiro egipcio de hace 3000 años, con la concentración de un detective estudiando evidencia en una escena del crimen. No busca huellas dactilares o ADN, sino algo mucho más sutil: pistas lingüísticas, patrones culturales, anomalías históricas que podrían revelar si la historia de Moisés tiene algún fundamento en la realidad. La ausencia de evidencia directa no significa que debamos descartar todo, explica mientras ajusta sus lentes. A menudo las verdades históricas más importantes se revelan no en lo que los textos dicen explícitamente, sino en lo que dan por sentado, en los detalles que parecen insignificantes, pero que revelan un conocimiento auténtico de la época. Hofmeyr y otros historiadores han notado algo fascinante. La narrativa bíblica sobre Moisés contiene detalles que serían casi imposibles de inventar siglos después. Por ejemplo, el nombre Moisés no es hebreo, sino egipcio. Deriva de la palabra egipcia MC, que significa nacer o hijo de, y aparece en nombres de faraones como Tutmosis, hijo de Tot, o Ramesis, hijo de Ra. Si los hebreos hubieran inventado la historia siglos después, ¿por qué darían a su héroe más importante un nombre egipcio? Además, muchos otros nombres en la narrativa del Éxodo son egipcios: Hofni, Finés, Merari, Putiel. Es como si los autores tuvieran un conocimiento íntimo de la cultura egipcia que sería difícil de obtener si la historia fuera completamente ficticia. Otro detalle intrigante es la precisión geográfica de la narrativa. Los textos bíblicos mencionan lugares específicos en Egipto que han sido identificados arqueológicamente: Pi Ramsés, Pitom, Sucot. Describen rutas por el desierto que tienen sentido topográfico. Mencionan grupos étnicos como los madianitas y los amalecitas en contextos geográficos correctos. Más importante aún, algunas de las leyes atribuidas a Moisés muestran paralelos sorprendentes con códigos legales del antiguo Oriente Próximo, que no fueron conocidos por los eruditos modernos hasta las excavaciones del siglo XX. ¿Cómo podrían los autores bíblicos haber conocido estos paralelos si no tenían acceso a tradiciones muy antiguas? La metodología histórica moderna no se basa solo en evidencia arqueológica directa. Los historiadores también utilizan lo que llaman criterios de autenticidad histórica. Uno de estos criterios es el criterio de dificultad. Si una historia contiene elementos que serían embarazosos o problemáticos para quienes la cuentan, es más probable que sea auténtica. La narrativa de Moisés está llena de estos elementos incómodos. Moisés es presentado como un tartamudo que no puede hablar bien en público. Mata a un hombre en un arrebato de ira. Desobedece a Dios y es castigado por ello. El pueblo que lidera es constantemente rebelde, quejumbroso e infiel. Si los hebreos hubieran inventado la historia para glorificar sus orígenes, ¿por qué incluirían tantos detalles poco favorecedores? Sin embargo, los historiadores también reconocen las limitaciones de su trabajo. La historia antigua es diferente de la historia moderna. No tenían periodistas, no tomaban fotografías, no grababan entrevistas. La historia
se transmitía oralmente durante generaciones antes de ser escrita, y en ese proceso, inevitablemente, se añadían elementos legendarios, se exageraban los números, se interpretaban los eventos naturales como milagros. El doctor William Dever, uno de los arqueólogos bíblicos más respetados, lo resume así: puede que hubiera un Moisés histórico, pero el Moisés de la Biblia es en gran parte una construcción literaria y teológica. La pregunta no es si existió, sino qué podemos saber realmente sobre él. Esta es la tensión fundamental en el estudio histórico de Moisés: separar el núcleo histórico posible de las capas legendarias que se acumularon a lo largo de los siglos. En el auditorio principal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dos de los biblistas más reconocidos del mundo se enfrentan en un debate que ha dividido a la comunidad académica durante décadas. A la izquierda, el doctor Israel Finkelstein, director del Instituto de Arqueología de Tel Aviv, conocido por sus posiciones escépticas sobre la historicidad bíblica. A la derecha, el doctor Kenneth Kitchen, de la Universidad de Liverpool, defensor de una historicidad fundamental de los relatos bíblicos. Entre ellos, una pregunta que ha obsesionado a los eruditos: ¿existió realmente Moisés? Finkelstein toma la palabra primero, y su argumento es demoledor en su simplicidad. Señores, después de 150 años de arqueología moderna en el Oriente Próximo, no tenemos ni una sola evidencia independiente de la existencia de Moisés. Cero. Ningún documento egipcio lo menciona. Ningún registro asirio, babilonio o hitita hace referencia a él. No hay evidencia arqueológica del Éxodo. No hay evidencia de 40 años de vagabundeo en el desierto. No hay evidencia de una conquista militar de Canaán. En ciencia, cuando una hipótesis no produce evidencia verificable después de décadas de investigación, es hora de reconsiderarla. Su voz es calmada pero firme, cada palabra pesada, con años de excavaciones que no han producido los resultados esperados. Kitchen contraataca con igual determinación. Mi estimado colega comete el error clásico de argumentar desde el silencio. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Los registros del antiguo Oriente Próximo son fragmentarios. La mayoría de los textos antiguos se han perdido. Además, ¿por qué esperaríamos que los egipcios registraran un evento tan humillante como la pérdida de su fuerza laboral esclava? Los antiguos no escribían historias objetivas, escribían propaganda. Encuentro más de 50 paralelos específicos entre las leyes mosaicas y los códigos legales del segundo milenio antes de Cristo. Estos paralelos no podrían ser invenciones posteriores. Su argumento se basa en décadas de estudio de textos cuneiformes y jeroglíficos, cada inscripción una pieza del rompecabezas histórico. Pero el debate no se limita a estos dos gigantes académicos. El doctor Richard Elliott Friedman, de la Universidad de California, propone una teoría intermedia. Es posible que hubiera un evento histórico nuclear, tal vez un grupo de esclavos que escapó de Egipto bajo el liderazgo de alguien llamado Moisés, pero que con el tiempo la tradición oral magnificara el evento hasta convertirlo en la épica nacional que conocemos. Los números se exageraron, los milagros se añadieron, los detalles se amplificaron. Pero eso no significa que no haya un núcleo histórico real. Su propuesta intenta reconciliar la evidencia arqueológica con la persistencia de la tradición. En el lado más escéptico, el doctor Thomas Thompson de la Universidad de Copenhague va aún más lejos. Moisés es una figura literaria, no histórica. Pertenece a la misma categoría que el rey Arturo o Robin Hood, personajes que pueden estar basados en figuras históricas vagas, pero que en su forma actual son creaciones de escritores posteriores. La narrativa del Éxodo fue creada durante el exilio babilónico del siglo VI a.C. para dar esperanza a un pueblo deportado.
Es una historia sobre liberación, no un registro histórico de liberación. Su argumento refleja la escuela minimalista de estudios bíblicos que cuestiona la historicidad de la mayoría de los relatos bíblicos anteriores al siglo VIII a.C. El debate se intensifica cuando interviene la doctora Carol Meyers de la Universidad de Duke. Estamos haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de preguntar si Moisés existió, deberíamos preguntar qué tipo de líder histórico podría haber dado origen a estas tradiciones. Los líderes carismáticos surgen en momentos de crisis. Si hubo movimientos de liberación en el antiguo Egipto, y sabemos que los hubo, es probable que tuvieran líderes. La pregunta no es si ese líder se llamaba Moisés o si hizo exactamente lo que dice la Biblia, sino si las tradiciones sobre él preservan memorias auténticas de resistencia y liberación. Atasu, su perspectiva sociológica, añade una dimensión nueva al debate. Tal vez la pregunta sobre la existencia individual de Moisés sea menos importante que la pregunta sobre los movimientos sociales que representa. En el Museo Egipcio de El Cairo, la doctora Aidan Dodson examina una estatua de hace 3200 años que podría cambiar todo lo que pensamos sobre Moisés. La estatua representa a un hombre con las características típicas de la nobleza egipcia, pero su historia es todo menos típica. Su nombre era Amenmose, un príncipe que vivió durante el reinado de Ramsés II y que, según algunos documentos fragmentarios, desapareció misteriosamente de los registros oficiales. ¿Podría este hombre ser el Moisés histórico?, se pregunta Dodson mientras estudia los jeroglíficos que rodean la estatua. Las fechas coinciden, el contexto es correcto, y tenemos evidencia de que algo inusual le ocurrió a este príncipe. La teoría de Amenmose como el Moisés histórico fue propuesta por primera vez por el egiptólogo alemán Manfred Görg en la década de 1990. Según Görg, Amenmose era un hijo del faraón Ramsés II que tenía conexiones con trabajadores asiáticos en el delta del Nilo. Los registros sugieren que se involucró en algún tipo de conflicto con la autoridad faraónica y desapareció súbitamente de la corte. Su nombre, que significa nacido de Amón, podría haberse simplificado a Mose cuando se unió a los trabajadores hebreos. La teoría es especulativa, pero encaja sorprendentemente bien con la narrativa bíblica de un príncipe egipcio que abandona su posición para liderar a los esclavos hebreos. Otra teoría fascinante conecta a Moisés con la revolución religiosa del faraón Akenatón. En la década de 1930, el psicoanalista Sigmund Freud propuso en su controvertido libro Moisés y el monoteísmo que Moisés era realmente un sacerdote egipcio seguidor de Akenatón, el faraón que había intentado imponer el culto al dios único Atón. Según Freud, cuando la revolución religiosa de Akenatón fracasó y Egipto volvió al politeísmo tradicional, este sacerdote habría huido con un grupo de trabajadores asiáticos, llevándose consigo la idea del monoteísmo. La teoría de Freud fue ridiculizada por los eruditos de su tiempo, pero algunos elementos han encontrado eco en investigaciones posteriores. El monoteísmo de Moisés es notablemente similar al de Akenatón, y las fechas, aunque no coinciden exactamente, están en el período correcto. El egiptólogo holandés Jan Assmann ha propuesto una versión más sofisticada de esta teoría. Según Assmann, el monoteísmo bíblico no derivó directamente de Akenatón, sino de una memoria cultural del experimento religioso de Akenatón, que se preservó en círculos egipcios y eventualmente influyó en el desarrollo del judaísmo. La revolución de Akenatón fue un trauma cultural en Egipto, explica Assmann. Fue el primer intento de imponer un monoteísmo exclusivo y aunque fracasó, la idea no desapareció completamente. Pudo haber influido en grupos marginales, incluyendo trabajadores extranjeros, que eventualmente desarrollaron sus propias tradiciones monoteístas. Esta teoría
Es más sutil que la de Freud, pero igualmente especulativa. Una tercera teoría busca a Moisés no en Egipto, sino en Madián. El biblista Frank Moore Cross ha argumentado que el yahvismo, la religión de Yahvé, se originó realmente entre los madianitas, un pueblo nómada que vivía en el desierto al este de Egipto. Según esta hipótesis madianita, Moisés era un líder madianita que introdujo el culto de Yahvé a los hebreos. La Biblia misma apoya parcialmente esta teoría. Moisés se casa con una mujer madianita. Su suegro Jetro es un sacerdote madianita, y es precisamente en territorio madianita donde Moisés encuentra la zarza ardiente y recibe la revelación divina. Algunos textos bíblicos incluso sugieren que Yahvé vino de Sinaí y se irguió de Seir, territorio madianita, implicando que estos lugares eran el hogar original del culto yahvista. Si esta teoría es correcta, el Moisés histórico podría haber sido un sacerdote madianita que introdujo a los hebreos a una nueva forma de religión monoteísta. En su oficina en la Universidad de Tel Aviv, rodeado de libros polvorientos y fragmentos de cerámica antigua, el doctor Israel Finkelstein reflexiona sobre 3 décadas de excavaciones arqueológicas que han redefinido nuestra comprensión de la Biblia. A sus 71 años, este arqueólogo ha excavado en más de 20 sitios diferentes en Israel y Palestina, buscando evidencia de los eventos bíblicos más famosos. Su conclusión, después de una carrera dedicada a esta búsqueda, es sobria y clara. El Moisés de la historia y el Moisés de la Biblia son 2 figuras muy diferentes. El segundo es una creación literaria y teológica genial. Sobre el primero sabemos muy poco o nada. Sus palabras representan el consenso de la mayoría de arqueólogos modernos, pero también abren una pregunta más profunda. ¿Importa realmente si Moisés existió? La ciencia moderna nos ha dado una comprensión más matizada de cómo se forman las tradiciones históricas. Los antropólogos han estudiado cómo las sociedades orales preservan y transforman las memorias del pasado. Lo que han descubierto es fascinante. Las tradiciones orales son notablemente estables en preservar ciertos tipos de información, nombres, relaciones familiares, eventos traumáticos, pero tienden a magnificar los números, a añadir elementos sobrenaturales y a proyectar las preocupaciones del presente hacia el pasado. Esto significa que una tradición como la de Moisés podría preservar memorias auténticas de eventos reales. Tal vez un líder carismático que guió a un grupo de refugiados fuera de Egipto, mientras simultáneamente desarrolla elementos legendarios que hacen la historia más poderosa y significativa. El doctor Richard Elliott Friedman de la Universidad de California en San Diego ha propuesto lo que él llama la hipótesis del núcleo histórico. Según Friedman, es probable que algo como el Éxodo realmente ocurriera, pero a una escala mucho menor de lo que describe la Biblia. Tal vez fueron 600 personas, no 600,000, especula. Tal vez vagaron durante 4 años, no 40. Tal vez cruzaron un pantano en el delta del Nilo, no el Mar Rojo. Pero algo ocurrió que fue lo suficientemente significativo como para generar una tradición que eventualmente se convirtió en la historia nacional de Israel. Esta perspectiva permite reconciliar la ausencia de evidencia arqueológica con la persistencia de la tradición oral. Sin embargo, otros eruditos argumentan que incluso buscar un núcleo histórico es un error metodológico. El doctor Thomas Thompson de la Universidad de Copenhague señala que muchas tradiciones nacionales son completamente míticas, pero igualmente poderosas. ¿Buscamos el núcleo histórico detrás de la Ilíada de Homero? Pregunta. ¿Tratamos de encontrar al rey Artur real?
Estas historias son verdaderas en el sentido de que expresan valores, aspiraciones e identidades reales, pero no necesariamente porque describan eventos históricos. Desde esta perspectiva, la pregunta sobre la existencia histórica de Moisés es irrelevante. Lo que importa es el impacto cultural y espiritual de la historia. La neurociencia moderna ha añadido una dimensión nueva a este debate. Los investigadores han descubierto que las historias activan diferentes regiones del cerebro que los hechos simples. Cuando escuchamos una narrativa poderosa, nuestro cerebro no solo procesa la información, experimentamos las emociones, visualizamos las escenas y nos identificamos con los personajes. Esto significa que las historias como la de Moisés tienen un poder transformador que va más allá de su veracidad histórica. La doctora Lisa Cron, especialista en neurociencia narrativa, explica: el cerebro humano está programado para aprender a través de historias. Las narrativas nos ayudan a entender el mundo, a formar nuestra identidad y a imaginar posibilidades alternativas. Una historia verdadera es una que cambia la forma en que vemos el mundo, no necesariamente una que describe eventos que realmente ocurrieron. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Moisés? La respuesta depende de qué tipo de verdad estemos buscando. Si buscamos verdad histórica, evidencia verificable de eventos específicos, entonces debemos admitir que Moisés permanece en las sombras del pasado, una figura cuya existencia no puede probarse ni refutarse definitivamente. Pero si buscamos verdad existencial, insights sobre la naturaleza humana, la justicia, la libertad y la relación entre lo finito y lo infinito, entonces la historia de Moisés es profundamente verdadera, independientemente de su historicidad. Como dijo el gran erudito judío Abraham Joshua Heschel, la pregunta no es si los eventos del Éxodo ocurrieron exactamente como se describen en la Biblia. La pregunta es si estamos dispuestos a salir de nuestros propios Egiptos y emprender nuestro propio viaje hacia la libertad. Al final de este largo viaje en busca del Moisés histórico, tal vez la lección más importante es que la verdad más profunda de las historias humanas no siempre reside en su precisión factual, sino en su capacidad para inspirar, transformar y dar significado a nuestras vidas. Moisés, ya sea que existiera como individuo histórico o como creación colectiva de la imaginación humana, representa algo fundamental sobre nuestra naturaleza como especie: la creencia de que la libertad es posible, de que la injusticia puede ser vencida y de que incluso los individuos más ordinarios pueden convertirse en instrumentos de cambio extraordinario. La búsqueda del Moisés histórico nos ha llevado a través de desiertos arqueológicos, debates académicos y reflexiones teológicas. No hemos encontrado respuestas definitivas sobre su existencia, pero hemos descubierto algo igualmente valioso: una comprensión más profunda de cómo las historias dan forma a la realidad humana. En un mundo que a menudo parece dominado por fuerzas que están más allá de nuestro control, la historia de Moisés, histórica o mítica, continúa susurrando una verdad eterna: que la liberación es posible, que la justicia puede prevalecer y que cada generación tiene la responsabilidad de escuchar el clamor de los oprimidos y responder: deja ir a mi pueblo. Quizás no necesitemos resolver el enigma de Moisés para beneficiarnos de su legado. Tal vez sea suficiente con reconocer que en los últimos 3000 años, millones de personas han encontrado en su historia la inspiración para resistir la tiranía, luchar por la justicia y creer en la posibilidad de un mundo mejor. Esa es una verdad que trasciende la arqueología, una verdad que vive no en las piedras del pasado, sino en los corazones de quienes continúan marchando hacia su propia tierra prometida.